tu mente, porque ella es la fuente de vida. Allí en tu mente estarán las decisiones más importantes y determinantes de tu vida. Por eso es que debemos cuidar lo que estamos pensando. En este momento estoy seguro que hay un caudal de pensamientos de qué es lo que voy a hacer más tarde, qué es lo que voy a hacer mañana, qué es lo que tengo que hacer el día lunes. Por eso ahora es que usted ponga atención a qué pensamientos has estado batallando durante esta semana, lo que has batallado durante este día y aún en este momento. Por eso la importancia de cuidar tu mente, de cuidar lo que estás pensando, es la importancia de tener y de implementar a nuestra vida un pensamiento bíblico. Por eso la importancia de la palabra de Dios. Cuando ponemos el pensamiento bíblico, estamos llenando nuestra mente de la verdad de Dios. La palabra es verdad. La palabra es inspirada por su Espíritu Santo. Y entre más bíblicamente pensamos, más aptos estamos para poder discernir y hacer frente a ese reino de oscuridad que a veces nos hace dudar de la fe. ¿Será cierto lo que estoy creyendo? ¿Será cierto que lo que dice la palabra de Dios? Esa semilla de duda nos trae claridad la palabra de Dios para poder enfrentar ese tipo de argumentos de oscuridad. Pensamos mal desde que nuestra humanidad se apartó de Dios, pero podemos aprender a pensar mejor. Estamos en este proceso de aprendizaje diario. Es algo que no se va a terminar. Dice solamente que cuando lleguemos a la presencia de Dios y alcancemos la altura del varón perfecto que es Jesucristo, es que vamos a poder entender y comprender. Mientras tanto, mientras estamos aquí en esta vida peregrinando, nosotros debemos implementar la palabra de Dios para poder hacer frente, para poder discernir esos pensamientos dañinos, esos pensamientos destructivos que vienen a nuestra vida. Lo importante es ahora que usted está aquí, quizás por primera vez, empezar a aplicar, a instrumentar la palabra de Dios. Aún los que llevamos 5, 10, 20 años en el Evangelio, también estamos luchando con pensamientos y argumentos y cosas que nos pone el enemigo. Esto es algo constante y diario. Necesitamos aprender a pensar como lo hizo Cristo. Debemos tener la mente de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos creen que debemos tener la mente de Cristo? Disculpen un segundito, se me salta acá. Bien. Entonces lo importante para ya darle lugar a mi esposa es saber elegir bien y tomar buenas decisiones. Y el por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué es que tenemos que leer la palabra? ¿Por qué es que tenemos que buscar de Dios? ¿Por qué es que tenemos que cada día disponer nuestra vida y someter nuestro pensamiento a la mente de Cristo? Amén, gloria a Dios. Bien, ¿cuántos han entendido entonces de qué vamos a hablar en esta noche? ¿De qué vamos a hablar? De la mente, bien. ¿Y por qué se llama el título de esta prédica Familias Inmunizadas? ¿Lo vieron al cartelito? Sí. ¿A qué les suena familias inmunizadas? ¿A qué les hace pensar inmunización? ¿Protección? ¿Cómo qué? ¿Cómo? La vacuna, ¿verdad? No me digan que están desconectados del tema porque estamos bombardeados 24 horas en la tele con el tema de las vacunas, ¿verdad? Con el COVID y todo esto. Bien, el Señor quiere también mostrarnos, hemos puesto este nombre para que se nos quede grabado, ¿no? Que también podemos inmunizar nuestra mente. Porque como decía el pastor, llevamos años pensando mal, aunque nosotros pensamos que pensamos bien. Sí, aunque nosotros creemos que tenemos buenas intenciones y que no somos mala gente, nuestro pensamiento es de continuo al mal, dice la palabra de Dios. Pero vamos a discernir aquello que el Señor nos ha dado, como decía el pastor, la mente de Cristo, que no solamente está en las Escrituras, sino en el Espíritu Santo que mora en nosotros para poder
hacer frente a aquellas influencias que vienen a nuestra mente y también a aquellas costumbres y carnalidades que están dentro de nosotros y que las necesitamos discernir. Amén. Eso vamos a ver en esta noche. Dios quiere tu mente. Y usted me dirá, pastora, ¿por qué decís que Dios quiere la mente? Es muy fácil, porque el primer mandamiento lo dice. El primer y gran mandamiento lo dice en Mateo 22:37. Si usted quiere acompañarnos, es bueno que usted traiga un cuadernito y anote, ¿sí?, aquellas cosas que estamos hablando de la palabra para que usted las pueda meditar en la casa y ver si es verdad lo que los pastores le están diciendo, ¿sí? Usted tiene que revisar después todo lo que se habla en este lugar, meditarlo, ¿sí?, y comprobarlo con la palabra de Dios. Mateo 22:37 dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tu mente. De modo que Dios nos dice que los que le adoran a Él lo harán con todo su ser, incluido también su mente. Más que mis emociones, más que cualquier expresión de mi cuerpo físico, Él requiere toda mi mente. Toda mi mente dependerá, porque de toda mi mente dependerá el resto de mis expresiones. El versículo que leyó el pastor decía, porque como Él piensa, Él es. ¿Sí? Entonces depende de cómo pensamos, es quienes somos. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La forma en la que vas a vivir es la forma en la que estás pensando. Si tus pensamientos te llevan a la depresión, si tus pensamientos te llevan a la negatividad, si tus pensamientos te apartan de Dios, esa va a ser la manera en la que vas a reaccionar en los momentos de presión, aunque con tu boca digas lo contrario. ¿Se entiende? Por eso es tan importante estar atento a lo que pensamos. Proverbios 23:7 lo dice acá, este es el versículo que le estaba recién mencionando, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Como vos pensás, define cuál será tu entrega a Dios. Ahora Dios está preocupado por el hombre que está escondido en tu corazón, en mi corazón, que es nuestra vida interior. Nuestra vida interior es lo que nosotros pensamos. Y como dice la escritura esta que acabo de leer, la manera en la que nosotros pensamos determinará la manera en cómo vivimos. Mucha gente vive esperando acontecimientos de felicidad. Cuando tenga el auto, cuando me reciba, cuando me compre la casa, cuando esté sana, entonces voy a ser feliz. Cuando logre tal cosa, voy a alcanzar la felicidad. Cuando tenga tal sueldo, voy a ser feliz. Y ese es el pensamiento, y eso determina su vida, y vive todos sus días amargados hasta que llega el día sábado para no tener que trabajar, y entonces tiene un momento de descanso. Entonces realmente se siente que vive, pero lleva toda una semana sufriendo con su trabajo. ¿Será que Dios quiere eso para nuestras vidas? No, el Señor no quiere esto para nuestras vidas. Quiere que aprendamos a vivir a diario y que disfrutemos de todo lo que hacemos día a día, pero para eso necesitamos cambiar nuestras prioridades, nuestros pensamientos. ¿Ven por qué es tan importante la manera en la que pensás? Porque la manera en la que pensás determinará tu vida. Es tan importante para nosotros entender esto, porque si no aprendemos a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la cruz de Cristo, a la obediencia de Cristo, jamás viviremos la vida que Cristo pagó para nosotros en la cruz. Jamás podremos tener esas hermosas relaciones que Dios quiere que tengamos. Relaciones verdaderas, reales, profundas. Jamás podremos llegar a ser todo lo que Cristo diseñó para nosotros si no cambiamos nuestra manera de pensar como Cristo nos enseña a que pensemos. Amén. Se trata de elegir entonces si le vamos a creer a Dios, vamos a creerle a la verdad de Dios, o vamos a seguir
pensando y creyendo conforme a nuestros sentimientos o a lo que dicen las personas, nuestra sociedad, nuestras realidades, nuestra experiencia comunitaria, o vamos realmente a animarnos a experimentar lo que dice la verdad del Señor? Amén. Y algo importante para entender es qué es la mente, ¿no? La verdad que esto nos lleva a pensar de que la mente no es algo que está ahí por adorno, es un órgano más, sino que es algo importantísimo que tenemos para aplicar, para usarlo, desarrollarlo, y no hay uno más inteligente que el otro. El Señor nos ha dado la capacidad, el entendimiento para poder comprender su palabra. Y lo que queremos es mostrarte que a través de la palabra de Dios el Señor transforma esa manera de pensar errada, esos pensamientos equivocados, y nos ayudan a prevenir todo ese ataque que en este tiempo estamos sufriendo a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través de la música, a través de los medios informativos. Entonces es esto, entender claramente cuál es la posición, lo que yo debo pensar, lo que yo debo entender, para poder hacer frente a esa corriente y ese ataque de pensamientos. Entonces la palabra mente aparece 12 veces en la palabra en el Nuevo Testamento, y en griego, ¿no? La palabra diaconía aparece 12 veces. Diaconoia aparece 12 veces y significa pensar a través de. Es decir, que la mente es algo a través de lo cual yo pienso. Es el órgano el cual nosotros utilizamos para pensar. Y nous aparece 24 veces. Nous aparece 24 veces en el Nuevo Testamento y significa el asiento del entendimiento, el lugar del conocimiento y el razonamiento. Incluye sentimiento y decisión. Es donde yo analizo y donde yo filtro las decisiones, los sentimientos, que yo filtro a través del corazón. Entonces, de manera que con la mente yo razono, acumulo el conocimiento y yo siento. Pues las emociones están íntimamente atadas a lo que yo pienso. Entonces, por eso que Cristo te dice: amame con toda tu mente, con todos tus sentimientos, amame con todos tus razonamientos, amame con todo tu conocimiento y amame en cada decisión que vos vas a tomar. Entonces, por eso es importante hacer una pausa y decir: a ver, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo en esta noche? ¿De qué manera yo le tengo que amar? ¿Cómo es el pensamiento que yo tengo que tener para poder amarle? Es con la decisión, con nuestras fuerzas y con nuestro corazón. Siempre usando nuestra mente. No el pensamiento alocado y emocional, ¿no es cierto? Sino que es el que nosotros pensamos. Por eso es que cuando nosotros adoramos, cuando nosotros cantamos, lo tenemos que hacer pensando qué es lo que estoy cantando, qué es lo que yo estoy declarando por mi boca, porque en mi boca está el poder para bendecir, el poder para adorar a Dios. Entonces, cuando nosotros cantamos, por eso ponemos la letra, no solamente para que usted la tararee, sino para que usted la declare con su boca, porque allí está el poder de la declaración de la palabra de Dios. Amén. Tenemos una mente caída. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que desde el momento, como lo explicó al principio el pastor, desde el momento que la humanidad se apartó del Señor, venimos pensando mal. Por más que creamos que estamos pensando bien, pensamos mal. ¿Sí? Necesitamos acercarnos a Dios para pensar de la manera correcta. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, fíjense, el Dios de este mundo, el que domina este sistema, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Fíjense que las personas que han decidido
no exponerse a la verdad de Dios, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no quieren acercarse a Dios. Dice que Satanás ha entenebrecido el pensamiento, ha cegado el pensamiento. Y la mente empieza en un proceso. En el momento que nos empezamos a alejar de Dios, en el momento que nos alejamos de nuestro origen. ¿Por qué? Porque Él es nuestro origen, es nuestro creador, ¿sí? Y en la manera que nos vamos alejando de lo espiritual, la gente se vuelve fría, ¿sí? Calculadora, egoísta. Empieza un proceso en nuestra mente, como dice Efesios 4:17, que nuestra mente se vuelve vana. Empezamos a pensar en lo banal, en lo carnal, en lo superfluo. Claro, porque si Dios no está, lo único que vale es vivir la vida hasta la muerte. La muerte determina nuestro último tiempo. Somos un conjunto de células que viven por casualidad, que se formaron por casualidad y que tenemos un tiempo para existir y que, bueno, disfrutemos la vida si total vamos a morir, ¿verdad? Nuestra mente se vuelve vana. Y dice Efesios 4:18 que también el entendimiento se entenebrece. No entendemos las realidades espirituales, empezamos a menospreciar las realidades espirituales. Y por más que veamos realidades espirituales, les buscamos una lógica, porque no podemos concebir lo espiritual, no lo podemos entender, a no ser que Dios nos lo revele, ¿sí? A no ser que Dios nos abra los ojos. Por eso es tan importante orar por esos parientes, por esas personas que conoces, que tienen la mente entenebrecida, que no pueden creer, porque sus pensamientos están velados. Y a veces ven una sanidad en la familia, milagrosa, pero no lo atribuyen a otra cosa, a casualidad, a que justo le dieron la droga indicada, no sé, empiezan a buscar una lógica. También dice 1 de Timoteo 6:5 que también la mente puede llegar a ser depravada. Y eso se refiere más bien a las personas que Dios ha entregado sus mentes para que vivan conforme a sus pensamientos. Ya el Espíritu Santo no puede amonestarlos, porque han decidido no escucharlo al Señor. Aquello que le llamamos conciencia dentro de nosotros, ¿sí? Aquello que le llamamos nosotros coherencia en nuestra mente, lo que llamamos moral, lo bueno y lo malo, dice la palabra de Dios que fue implementado por Dios en nuestros corazones. Por eso todos entendemos que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Nosotros vemos los animales, por ejemplo, hay aves que tienen un montón de pichones y a los enfermos, los pichones enfermos los tiran desde los nidos, ¿verdad? Los tiran y los sacan directamente de los nidos. ¿Qué pasaría si nosotros, como seres humanos, hiciéramos eso? Aunque ha habido situaciones que lo hemos hecho eso, ¿sí? Como humanidad. Pero que a nuestros seres queridos que están en la casa enfermos, los sacáramos afuera de la calle para que se murieran afuera. ¿Qué pasaría? ¿Cómo llamaríamos eso? ¿Bueno o malo? ¿Qué dice usted? Ay, me hacen temer. ¿Qué dicen? ¿Es bueno o malo? Malo, ¿verdad? Pero ¿por qué el ave no entiende o no lo considera malo? Porque en ellos no está puesto la moral. No tienen el raciocinio para entender lo que es moral y lo que no. Y eso está naturalmente puesto en nuestros corazones porque Dios lo puso en nuestro corazón, en toda la humanidad. Después que nosotros deformemos las cosas que son buenas y son malas, es por esto. Porque 1 de Timoteo 6:5 dice, o como lo dice Romanos 1 también, que cuando una persona se aleja voluntariamente de Dios y calla una y otra vez la amonestación del Espíritu en su corazón, tarde o temprano Dios lo entrega a su voluntad, porque tenés libre albedrío. Al principio te molestaba, al principio te sentías incómodo, después te empezaste a justificar y ya estaba todo bien, ¿verdad? ¿O me pasó a mí nada más? Eso lo hacemos todos nosotros los seres humanos. Y la mente se vuelve depravada. Y también la mente puede embotarse, como nos explicó Jesús en Marcos 6:52. Y esto se trata de aquellas personas que escuchando la verdad de Dios,
viniendo a la iglesia, cantando los coritos, ¿sí? Siendo parte del servicio en la iglesia, no entienden, no se arrepienten, no tienen fruto de arrepentimiento, la mente está embotada, no se sienten amonestados por sus pecados. Se refiere a aquellos cristianos nominales que asistiendo aún a la iglesia viven una vida común y mundana. Aquellos por el cual el nombre de Cristo es vituperado, dice la palabra de Dios. Que declarando ser cristianos viven peor que los que no le conocen. ¿Verdad? Por eso que Satanás, sabiendo esto, toma como punto de ataque, como blanco de ataque la mente. Es allí donde nosotros tenemos que tener el sumo cuidado. Es en la mente donde constantemente somos bombardeados con mensajes persuasivos que seducen al consumo, que seducen al placer, que te tientan y provocan deseos en tu vida, y algunos de ellos, y muchos de ellos, y la mayoría de los que recibimos, están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es la importancia de cuidar cada uno de estos pensamientos de perversión, desviados, todo esto que estaba haciendo recién mención Rebeca. Tenemos que tener sumo cuidado de qué estamos dándole lugar en nuestra mente. Entonces dice que David, allí en Primera de Crónicas 21:1, para los que están tomando nota, David se levantó y dice el versículo 21:1, perdón, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David y a hacer un censo de Israel. Hiciese censo de Israel. Amén. Vemos ahí cómo Satanás incitó a David y decir, che, fíjate si vas a poder hacer frente. Entonces fue un pensamiento incitado por Satanás a confiar más en la cantidad de hombres con la que contaba para hacer frente a un ejército que con el poder de Dios. Y dice que la batalla que perdió por hacer este censo, por contabilizar, fueron más de 70.000 hombres. Imagínense usted la consecuencia cuando nosotros confiamos más en nuestra billetera, en cuánto es lo que tenemos en la cuenta de banco. Cuando contamos más que decir, tengo un buen trabajo, tengo un buen pasar, tengo todo lo que necesito. Ese es el cuidado que tenemos que tener todo el tiempo. Este es solo un ejemplo que te estoy dando. Cada uno tendrá e irá aplicando a su vida contra qué pensamiento que a veces nos alejan y nos desvían a tomar malas decisiones. Satanás sabe, y por eso, si logra colocar un pensamiento en tu mente que a vos te parezca razonable, aceptable, lógico, y un por qué no, entonces logrará tomar el poder en tus acciones. Si logra instaurar primeramente en tu mente la idea, te va a llevar a tomar esas acciones y esas decisiones. ¿Por qué usted cree que tanto mensaje, tanta publicidad, cuántos mensajes vemos que flashean así, que uno a veces ni los alcanza a entender, a filtrar? Pasan directo a nuestra mente y quedan archivados y quedan guardados ahí. Entonces, ¿qué es lo primero cuando uno dice con los amigos, cuando terminan de jugar un partido, vamos a tomar una coca? La mayoría, el alto porcentaje dice una coca, otros dicen una cerveza, ¿no? O lo primero que te da sed. Pero la mayoría, ¿cuál fue el primer hombre que llegó a la luna? Armstrong. ¿Y el segundo? No lo sabemos. Entonces, el primer hombre que, por ejemplo, despegó e hizo volar un avión, los hermanos Wright.
El otro hermano. Entonces, siempre se nos queda el primero. ¿Quién fue el campeón? El primero. Siempre nos acordamos del protagonista. Siempre nos acordamos de las primeras marcas. Uno cuando se va a comprar zapatillas piensa en primeras marcas. Después cuando ve los precios, hay otras marcas más económicas. Entonces, Satanás está especialista en marketing, en mercadeo, quiere meter en tu vida pensamientos, instaurar en tu mente, y esto es para los adolescentes, para los jóvenes que están siendo bombardeados. Quizás nosotros también todos lo somos, pero los jóvenes que están con el celular más horas y más tiempo, ¿qué es lo que están viendo en el celular? ¿Qué es lo que tus ojos están dando lugar a tu mente y a tu accionar? ¿Por qué cosa está siendo seducido, provocado o persuadido? Lo que debemos hacer entonces es estar atentos a lo que pensamos, porque nuestros pensamientos dependerán de nuestras decisiones y acciones. Entonces la mente podría ser definida como el centro de operaciones. Y cuando escribía esto me acordaba de Mazinger Z, de los contemporáneos de mi época se van a acordar, de un robot. Allá algunos levantan la mano así como diciendo yo me acuerdo. Mazinger Z, ¿dónde estaba el centro de operaciones? ¿De dónde se manejaba ese robot? En la cabeza. Entonces, esto es lo que debemos allí, en la cabeza es donde debemos tener el cuidado, ¿no es cierto? Dice entonces, la mente podría ser definida como el centro de operaciones. La mente define mis decisiones, mis acciones, mis emociones y dirige todo, dirige mi vida. Entonces, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa a levantarte cada día? ¿Cuál es el pensamiento y la acción por la cual vos te movés? ¿Te movés porque el pastor te mandó el mensajito? ¿Te movés y te levantás porque no tenés otra cosa que hacer o porque realmente hay algo que te motiva, hay algo que te impulsa a tomar esas decisiones? ¿Cuáles son de ellas? Las decisiones que están en tu mente. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículos 5 y 7, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si queremos dejar ese viejo hombre enviciado de placeres, de deseos, debemos llenarnos con su palabra y con su espíritu para poder discernir lo que yo estoy consumiendo. ¿Cómo vamos a contrarrestar? ¿Cómo vamos a contraatacar esas mentiras que quieren poner en nuestra vida? Que te dicen, vos necesitas una mejor casa, vos necesitas un mejor auto, una mejor computadora, una mejor ropa, todas estas cosas. Palabras, si eso te provoca ansiedad, desespero, decir tengo que conseguir plata, a ver quién me puede prestar para conseguir eso que yo deseo. Si no hay paz, si no hay estas cosas que nos está detallando acá la palabra de Dios, no está conforme al pensamiento y a lo que Él quiere de la manera que nosotros vivamos. Entonces, ¿dónde estás poniendo la atención? Jóvenes, adolescentes y aún niños que parece que nacen del vientre de la madre y ya saben hacer así. Dios lo pones adelante un celular, increíble. Entonces, nosotros, también todo el mundo, ¿dónde estamos poniendo nuestra mente en este momento? ¿Estás pensando acá en el mensaje, en lo que Dios te está hablando? ¿O estás pensando en qué vas a cocinar mañana? ¿O a dónde tenés que ir el día lunes? ¿O las materias que tenés que rendir? ¿O estás pensando realmente en lo que Dios te está hablando a tu vida? Revisar lo que has estado pensando y lo que has estado meditando en este tiempo. ¿A qué pensamiento le ha dado cabida en este tiempo? ¿Qué
programas de televisión estás viendo? ¿Qué cosas estás consumiendo a través de las redes sociales? Cada vez hay más información y a mayor velocidad. Yo a veces mi hijo pasa, pará, le digo, me está mostrando algo y duran segundos. ¿Pero qué, no lo viste? No, pará, 2 o 3 veces ahí, pará. Entonces, ¿qué flujo de información le estamos dando a nuestra vida? Es importante prestar atención. Por eso es importante y necesario tener una mente bíblica para poder diferenciar lo verdadero de lo falso, de mi conducta, en cómo yo me estoy comportando, cómo yo estoy reaccionando a esa información, a mi diario vivir. Estoy reaccionando conforme a lo que la palabra dice o a lo que los informativos o lo que las publicidades me están diciendo. Cuando recordás la verdad de Dios, cuando te pones a ella, cuando le hablas la verdad a tu mente, o sea, cuando a vos mismo te estás recordando las verdades acumuladas en tu mente, pero que no estás procesando ni están siendo usadas en los momentos claves de tu vida. Recordemos la palabra de Dios. Lo que estamos acumulando, ¿la estamos llenando de información basura o la estamos llenando de la palabra de Dios, que es lo que nos vivifica y nos da razón y nos da sentido de vida, nos da propósito a nuestra vida y no somos objeto para el consumo y para las obras de oscuridad, como recién detallaba la pastora? Amén, amén. Por eso es necesario renovar la mente. ¿Sí? La palabra nos aconseja en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? La renovación de su mente. ¿Para qué? Porque dice, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esto es cuando dice el Señor, no se amolden, lo que nos está diciendo es que la mente tiene la capacidad de tomar forma. Y esto lo tenemos que entender por también los padres, las madres. Nuestros niños están siendo moldeados con la información que le están dando. ¿Qué información le están dando a tus hijos? ¿Qué información están consumiendo tus hijos? ¿Qué información les estás dando vos? Lo que vos callés se los va a decir otra gente. Y tal vez no se lo van a decir de la manera correcta, ¿verdad? Nuestras mentes son formadas, toman forma desde que nacemos. Tanto en nuestro entorno inmediato, si nuestra familia, nuestra gente cercana, nuestros padres, si moldearon nuestra manera de pensar. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Tu forma de pensar, tu mente, tu manera de interpretar la vida, tus valores, tus principios, están moldeados por el entorno inmediato en el que viviste. Y no solamente tu entorno, sino también los medios de comunicación, el entorno cultural donde te has desarrollado. Te moldean día a día. Hay cosas que para los argentinos son valores. Vos salís de Argentina y ya no son importantes. ¿Por qué? Porque para nosotros son valores culturales que moldearon nuestra manera de pensar. Y nos reímos de los otros que no cocinan el asado como nosotros y no comen dulce de leche igual que nosotros, ¿verdad? Y que no saben lo que es un alfajor, que no tienen idea de lo que son las facturas, ¿verdad? Y nos creemos que eso es lo mejor del mundo, pero los otros nos miran diciendo, y bueno, nosotros tenemos otras cosas ricas, comen frijoles, comen otras cosas que nosotros ni entendemos, ¿verdad? Hemos sido nosotros, nuestra mente ha sido formada de esta manera. La mente tiene forma de nuestra crianza, la manera en que nuestros padres pensaron, en la manera en que nuestros padres decidieron, la manera en que nuestros padres hablaron, resolvieron los problemas, si sirvieron al Señor o no lo sirvieron, si tuvieron temor de Dios o no lo tuvieron, moldearon nuestra vida, moldean nuestra mente.
Las decisiones que vos tomás en casa, cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tus hijos, los horarios en los que se acuestan, la manera en que tenés limpia o no tu casa, la forma en que procedes en la vida, marcan la mente de tus hijos. Y también el entorno cultural. Y nosotros estamos hablando de ser inmunizados. Tenemos que preparar nuestra mente para el entorno cultural. El primer lugar de sociabilización es la casa. El segundo lugar de sociabilización es la escuela. Cuando nosotros ponemos a nuestros niños en prejardín, en salita de 3, 4, ahí nuestros niños empiezan a ser moldeados. Nosotros tenemos que prepararlos para el entorno con el que ellos se van a enfrentar como padres. Tenemos la responsabilidad de marcar el camino para nuestros hijos. Por eso el Señor nos dijo que habláramos la palabra de Dios de día y de noche, que la meditáramos en nuestra casa, que habláramos en el camino, porque cuando nuestros hijos son influenciados por la verdad de Dios, si vivimos la palabra de Dios, la mente de nuestros hijos van a ser moldeadas por la verdad de Dios y sus principios, sus valores van a ser conformes a la verdad de Dios. Por eso nosotros primeramente tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente por esta capacidad de ser transformada. Porque a lo mejor puedo decir, bueno, pastora, no todos mis ejemplos fueron buenos. La realidad que tuve en mi familia no fue buena. ¿Qué acaso no puedo cambiar? Claro que sí. Por eso la palabra te dice, transfórmense por la renovación de la mente, que viene a través de la palabra de Dios. Tenemos la capacidad de pensar de otra manera. No es que yo ya soy así, yo no me puedo controlar. Mentira. Vos podés salir de esa adicción, vos podés salir de esa limitación, vos podés salir de esa forma de reaccionar con ira, con enojo que ha destruido tu familia, tu casa. Vos podés ser libre de todo eso porque el Señor te da autoridad para hacerlo. Tu familia puede ser restaurada. Podés volver a unir los vínculos familiares. Cuando decidas de todo corazón obedecer la verdad de Dios, todo puede cambiar en tu casa tan solo con que te decidas creer la verdad de Dios. Podés darle otro camino, no, que somos todos burros, mi familia. Mentira de Satanás, esa es mentira. Tus hijos pueden ser profesionales si vos les enseñás disciplina en tu casa, si les enseñás a leer, si les das amor por la lectura, pero si no te ven leyendo. No, pastora, pero que yo no fui al secundario. Pero si vos sabés leer, leerle a tus hijos. Podés moldear la vida de tu familia. Tus hijos pueden ser moldeados, tus hijos pueden tener las capacidades que vos no adquiriste de manera natural, tan solo si crees la palabra de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Tus hijos pueden tener trabajos estables. Tus hijos pueden nunca tomar una adicción, por más que vos hayas sido adicto o adicta. Todo depende de la decisión que vos tomes. Necesitamos renovar nuestra mente porque nosotros pensamos conforme a los valores acumulados. Los valores se obtienen como los gérmenes en la vida. Yo toco y ya tengo gérmenes acá. ¿Sí? Toco en cualquier lado y ya tengo gérmenes pegados en la mano. Ni me doy cuenta que están los gérmenes, ya están colgados acá. Si yo me pusiera un microscopio, tenemos gérmenes hasta todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo tenemos gérmenes. Ni nos damos cuenta. Así se van adquiriendo esos valores. ¿Qué se habla de valores? No siempre son positivos, son cosas que nosotros valoramos. Estudiar para ser alguien en la vida. O sea, que alguien son los que tienen el estudio, el resto no son nadie. ¿Sí? Son cosas que ya venimos, las tenemos impregnadas. Se le hace honor, reverencia a la persona que viene como muy bien vestida o que tiene el super vehículo o que tiene una buena posición económica, pero el pobre se lo mira de lejos. ¿Sí? Y esas son cosas que están en nuestra cultura. Menospreciamos ciertas culturas, ciertas formas físicas
un montón de cosas que están impregnadas en nosotros que el Señor nos manda a renovar. Tenemos que renovar nuestra mente. Nosotros le damos mérito, significado, valor, importancia a ciertas cosas, pero no podemos guiarnos por lo que nosotros creemos. No, Señor, a mí no me mandes a predicar a Chile porque nunca voy a ir a predicarle a un chileno. No me vayas a mandar, Señor, al África. ¿Sí? O con los chinos, pues no me gusta cómo comen. Tenemos ideas, prejuicios, pensamientos, cosas que se nos han impregnado culturalmente que tenemos que sacar de nuestras vidas porque no pertenecen al reino. Amén, iglesia. Tenemos que sacarlas de nuestra vida. Todo racismo, discriminación, señalamiento no puede haber en medio del pueblo del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que ir por todos, amén, y amarlos como si fuéramos nosotros mismos. Esa es la orden que tenemos del Señor. Por lo tanto, no podemos señalar a nadie, ni siquiera por su cultura, por sus malas decisiones. ¿Qué pasa si entrara entre nosotros una prostituta? Una persona tatuada de arriba abajo, llena de aros y un montón de cosas. ¿Cómo lo miraríamos? Amén, iglesia. Necesitamos renovar nuestra mente. Nuestros valores tienen que ser renovados. Necesitamos renovar nuestra mente porque nuestra mente nos induce a pecar. Si conservamos los valores conforme a los de nuestra sociedad, a los de nuestra cultura, correremos detrás de la zanahoria buscando la felicidad en lo que nos ofrece el mundo, buscando satisfacer nuestros vacíos espirituales con cosas materiales. Si no nos renovamos en el Señor, estaremos pecando, tal vez desperdiciando nuestra vida, nuestra familia, por cosas temporales. Amén. Necesitamos renovarnos en el Señor. Entre todos, dice Efesios 2:3, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Perdón, estoy hablando de los incrédulos acá. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Necesitamos ser renovados en nuestra mente, porque en ese mundo de pecado eran nuestros pensamientos los que nos llevaban a hacer lo incorrecto. Por eso tenemos que entender que nuestra mente nos induce a pecar. Tu carne y tu mente tienen deseos. No sabemos cómo es. No entendemos cómo es que hay dos mentes ahí funcionando en nosotros. Pero en nuestro ser interior deseamos hacer lo que agrada a Dios, pero también nuestra mente se opone. ¿Cuántas veces, hermano, usted se ha dicho, mañana voy a orar con la pastora a las 6 de la mañana, voy a orar con la pastora, se pone el relojito y cuando suena, su cuerpo le dice no? ¿A cuánto les ha pasado? A todos nos pasa. Mañana, Señor, me voy a levantar a las 5 a adorarte, me voy a ayunar. Eso me ha pasado varias veces. Voy a ayunar, voy a empezar a ayunar. No, mejor otro día. ¿Sí? Nuestro ser se opone. Y tenemos que entender esto, ¿verdad? Todos se ríen porque todos lo experimentamos. La única forma de vencer los anhelos de la carne, que es estar quieto, cómodo, no me molesten, los deseos de la carne, todo para mí, no me pidan, ¿sí? Los deseos de la carne son esos, mis placeres, todo lo que me hace bien a mí, lo que me tiene feliz, lo que te hace bien, hacelo, lo que te gusta, hacelo. Esos son los deseos de la carne. La única forma de vencer esos anhelos es con anhelos por las cosas del Señor. Y esos anhelos se encienden cuando nos metemos en la presencia de Dios, cuando somos bautizados con
con el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Eso, nuestra mente empieza a ser remojada en el carácter de Dios, en la palabra de Dios. Eso empieza cuando empezamos a leer la palabra, a bebernos de la palabra, cuando te sentás a escuchar la palabra, cuando la meditas en tu casa, cuando vas a una casa de luz y hablas con tus hermanos cómo pasar la palabra a tu vida diaria, cuando orás junto a tus hermanos, tu mente natural empieza a ser remojada en la palabra de Dios y entonces Dios empieza a apretar y vienen esas circunstancias difíciles que no entendés, pero a través de eso que está operando Dios empieza a darle nueva forma a tu mente. Fíjense que la palabra de Dios dice que Job era un hombre justo, pero sufrió un montón de cosas una detrás de otra, y así, ¿cómo puede ser? Si el justo tiene que vivir bien hasta el final de sus días, ese es un valor que nosotros tenemos, que no sé de dónde lo hemos sacado. ¿Sí? Como el Dios, el genio de la lámpara. Frotamos la Biblia y sale Dios y tiene que hacer todo lo que nosotros queremos. Más vale que haga todo lo que queremos, porque si no, no voy a creer más en Él. Que me vaya bien en todo, que no me pase nada. Job vivió todo esto. Y después de que vivió todo esto, fue presionado. Era un hombre que estaba lleno de Dios. Y en medio de esa presión que Dios hizo en su vida, volvió a formar su mente. De tal manera que él dijo al final: antes de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria sea a Dios, ¿no? Dios quiere trabajar en nuestra mente. Dejemos que el Señor trabaje en nuestra mente, pero pongamos en remojo no la barra, sino nuestra mente. Amén, en la palabra de Dios. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta, ya unos 5 minutos y terminamos. Queremos darte cada una de estas pautas porque es sumamente importante entender contra qué estamos luchando, contra qué estamos haciendo frente, de dónde se generan todos los pleitos, los conflictos y todas las cosas que vivimos a diario y la manera de estar inmunizados. Por eso es importante cómo gana terreno, entender de cómo gana el enemigo terreno en tu mente. A través del temor, a través de miedos, a través de rencores o situaciones que desde niño, desde muchos años, se vienen acumulando y se van guardando, y la mente tiene esa capacidad de lo que nos produce dolor, de alguna manera encapsularlo y guardarlo, pero eso no quiere decir de que no está. Ese rencor, ese sentimiento, esa amargura, eso que viviste, está allí. Entonces, el doctor Gary Smalley dice en su libro El ADN de las relaciones que nuestras reacciones negativas son producidas por nuestros temores, la ira, la violencia, celos, mentiras, rencores, orgullo, son disparados por los temores, y los temores son lo que producen la inseguridad. Entonces eso es lo que a nosotros, cuando a veces nos dicen una palabra, nos remonta a una circunstancia que vivimos, y por eso nosotros reaccionamos con rencor, reaccionamos con violencia, reaccionamos con envidia, porque son todas esas inseguridades que están dentro de nuestra vida. Por eso es que a veces decimos, es que yo soy así. No, no sos así. Son las cosas que hay en el interior que nosotros, por medio de Jesucristo, tenemos que ir transformando. ¿Por qué? Por medio de la renovación del entendimiento, como dice la palabra en Romanos capítulo 12. Entonces, otra de las cosas que cuando vos les abrís una puerta de temor o activarse estas puertas de rencor, de envidia, eso es lo que te persigue, porque son puertas que uno le abre a Satanás, a las tinieblas. Le abrís la puerta a través del miedo, del rencor, y eso es lo que produce inseguridad, y abrís una puerta, le das la autoridad legal para poder actuar en tu mente y en tu vida y en tu corazón. Y por eso es que reacciona como reaccionas. La persecución es parte de la estrategia que el Señor nos ha dado a nosotros. Es un espíritu de poder, un espíritu de gozo y de paz.
Amén. Entonces dice en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer, ¿qué cosa? Vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que nosotros podemos comprender, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La ansiedad no es de Dios. No se trata en todos los casos de espíritus inmundos, como decía recién, pero no son reacciones que provengan del espíritu. La mente, nuestra mente, tiene que estar en paz, entonces nuestro corazón va a estar en paz y nuestras acciones van a ser en paz. Que nada te afane, que nada te ponga en desesperación, que nada te altere. No es que vas a hacer un agua de tanque, tenemos que a veces reaccionar, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a actuar? Tenemos un Dios todopoderoso y hay veces que hay circunstancias que nos sobrepasan, ¿verdad? Hay realidades tristes, hay momentos familiares muy duros, pero el Señor te dice que en esos momentos no entres en afán, no entres en temor, no dejes que el miedo tome tu vida. ¿Cuántas informaciones en la tele permanentemente hablándonos del virus, gente contagiada, gente que se está muriendo, te estás enterando de familiares, gente cercana? No dejes que el temor entre a tu vida, no dejes que el miedo te paralice, no dejes que Satanás siembre una semilla de miedo, porque Dios es el que tiene el control de tu vida. ¿Cuántos lo saben adentro? Él es el que guarda tu vida, Él es el que sabe cuál es tu hora de nacer y también tu hora de partir de esta tierra. Él tiene el dominio sobre tu vida. Entregale ahí todo temor al Señor. Decirle: Señor, te entrego todo temor, te entrego todo miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no tener sustento, miedo a no llegar a fin de mes, miedo, Señor, a enfermarme. Señor, yo te entrego todos esos miedos. Ahí es donde estás, entregarle al Señor en esta hora todo temor, para que Satanás ya no tenga lugar en tu mente. Señor, esto que te estoy pidiendo hace tanto y no tengo respuesta. Entregale al Señor todo temor. No dejes que el miedo se apodere de tu vida. El Señor quiere hacerte vencer las batallas de tu mente. Primera de Pedro 1:13 dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza ¿en quién? En el gobierno. Toda su esperanza, pongan toda su esperanza en que en el sueldo, en tu salud, en tu juventud. ¿En qué tienes que poner tu esperanza? En la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo, en la gracia de Dios sobre nosotros, que sin merecer nada lo tenemos todo en Él. ¿Cuánto lo alaban al Señor y le dan gracias por eso? Podés descansar en el Señor. Necesitas ejercitar tu mente al descanso. Muchas veces hemos sido enseñados a estar preocupados. Ay, que todo lo tengo que hacer, lo tengo que resolver, tengo que estar ahí, como que soy yo la que voy a dar una respuesta diferente. Hermano, no. Descanse su mente. Porque si no enseñamos a nuestra mente a conducirnos de esa manera, cada vez que haya un hecho similar, va a explotar tus pensamientos de esa manera. No vas a controlar tus reacciones. Usted sabe, como decía el pastor, Satanás siempre va a querer llegar primero, va a querer implantar un miedo en tu mente, para que después todos tus sistemas neuronales, y esto es físicamente, se marca nuestro cerebro con las experiencias que tenemos. Lo hacemos una vez, lo volvemos a repetir y nuestra mente ya se marca ese tipo de reacciones y conducta. Cada vez que hay un hecho similar que dispare esa reacción, lo vas a hacer de forma inconsciente. Y eso sucede con estas reacciones de desesperación.
¿sí? Que ya la mente se ha acostumbrado a tener tanto miedo, a reaccionar al miedo, que llegamos a tener estas reacciones de ansiedad terribles, que no dominan la mente. Y se necesita tomar medicamentos para controlar esa ansiedad. Amén. Renunciemos en esta hora a la ansiedad. Vamos a decirle al Señor: Señor, toma control de mi mente. Renuncio a quererlo controlar todo. Mi vida está en tus manos, mi tiempo está en tus manos. Señor, todo lo que soy te pertenece. Soy solo un ser humano. Tú eres Dios Todopoderoso sobre mi vida y te doy el control de mi vida. Amén. Aleluya. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades en nuestro canal que estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.